La Asociación Catalana de Lupus Eritematoso Generalizado, ACLEG, nace de la necesidad que teníamos los pacientes por dar a conocer la enfermedad, el lupus. Bueno, yo tuve un brote en el 2009 y a raíz de un brote, buscando un poco el origen de lo que me pasaba, al final consigo un diagnóstico y empiezas a buscar información. Realmente las asociaciones que padecen este tipo de enfermedades, especializadas en cada una de ellas, son las que te pueden aportar información como más directa, más real, más científica de todo lo que pueda rondar por internet o por lo que la gente sabe, ¿no? Conoce. Somos una entidad que piensa que el paciente formado e informado puede avanzar mucho más si sabe qué es su enfermedad, y para ello organizamos jornadas divulgativas, conferencias, todas asesoradas siempre por los mejores profesionales de esta enfermedad. Contacto con la asociación y Pilar, que es la presidenta, muy amablemente me concede una entrevista, nos vemos, nos conocemos, yo estaba muy mal anímicamente y de ahí me empieza a explicar un poco, digamos, todas las facilidades o información o el respaldo que dan pues a gente como yo, ¿no? Que en algún momento de la vida pues mira, te diagnostican algo y te viene como de sorpresa, ¿no? El lupus es una enfermedad de autoinmunidad en la cual el cuerpo no reconoce tus órganos como propios, se inflaman. En lugar de defender los órganos, nuestras defensas les atacan. Te puede afectar cualquier órgano del cuerpo. Nuestros objetivos son, 1, favorecer en primer lugar la divulgación de la enfermedad, darnos apoyo entre nosotros. Te ayuda un poco a sentirte respaldado, a que no estás solo y van haciendo también eventos donde puedes explicar lo que te pasa y también escuchar, ¿no? La mayoría de nosotras somos mujeres, porque el lupus afecta de 10 casos, 9 somos mujeres. Es una enfermedad también discapacitante y a veces cuesta reconocer que esta enfermedad es así, nos cuesta que nos den las minusvalías y demás. Nuestra asociación está abierta los martes y los jueves. Estamos en la calle Providencia, en un hotel de entidades de bienestar social. Nuestro horario de oficina es de 5:30 a 8 de la tarde.